Vamos a examinar el capítulo de la historia general de Panamá que se refiere a la construcción del canal, escrito por Michael Conis. Panamá durante la época de construcción del canal. Y es que luego de la firma del Tratado de la Convención de Canalísmico en 1903, 15 días después de la independencia de Panamá y Colombia, el primer tratado es intercambiadas las notas. Un par de semanas después se convoca a la Asamblea Constituyente, eh, que crea la nueva constitución y ratifica el tratado, y finalmente, pocos meses después, se hace entrega del territorio de la zona del canal a un oficial del territorio norteamericano para iniciar formalmente la historia del proceso de construcción, que pasa por diversas etapas. Esto se da fundamentalmente entre 1904 y 1914, que marca el inicio de la Primera Guerra Mundial, para cumplir con el plazo establecido en el tratado, que era el periodo de construcción de 10 años. Esa es la inauguración que hemos visto y sabemos, el paso del Brancón, pero en realidad lo que se hizo fue inaugurar la viabilidad de la ruta, pero faltaba ampliarlo, profundizarlo, y ese proceso duraría todavía unos 5 o 6 años más, y sería hasta después de terminada la Primera Guerra Mundial, 1919, 1920, que el canal se puede abrir al comercio mundial. Entonces, Michael Conis trata algunos temas aquí que vamos a revisar rápidamente de manera de apuntamiento. El primero es el tema de Panamá y el canal. Y es que para la clase mercantil panameña, que había estado detrás del movimiento de independencia, el canal era fundamental. Era la culminación de ese viejo sueño transitista, la construcción de un canal interoceánico que permitiera el paso de mercancía, gente, ideas, productos, tesoros, y que el paso de todo eso dejara riquezas importantes para Panamá. Entonces, eh, hay toda una mitología, una idea de lo que se puede ganar vendiendo la mercancía a los trabajadores que vienen, a los barcos que pasan, a la gente que está construyendo, ¿ya? Porque el canal nos va a salvar. El problema es que eso no ocurre. Entre 1904 y 1914 rápidamente se da cuenta de que el asunto es distinto y comienza a haber situaciones de malos entendidos que generan decepción y frustración entre la élite y entre los sectores populares. Y es que los temas de conflicto son múltiples. Y él los va examinando aquí o apuntando. Quedaron expresados en el conflicto por la tarifa Dingley. Estados Unidos delimita la zona del canal, se toman los puertos de Balboa y Colón, que son los puertos de Panamá, y que ellos entienden que son los puertos de la zona del canal, y nos quedamos en los puertos terminales Cristóbal y el puerto de Balboa, que Panamá entendía que eran sus puertos terminales de comercio internacional, y Estados Unidos entiende que son los puertos de la zona del canal. Se establece la tarifa DINGLE, una tarifa proteccionista que impide vender mercancía panameña en la zona del canal, porque trata a Panamá como un país extranjero, y al colocar los impuestos de introducción se encarece la mercancía panameña. Eh, Hay temas como que Estados Unidos comienza a usar sus propios sellos postales y priva Panamá del uso de sus propios sellos postales, y hay otros temas de conflicto que se van dando allí, que se intentan resolver
con el convenio TAP, que tiene una duración de 20 años, y lo que fue paliar el conflicto, pero sí en el fondo resolverlo, por lo menos no resolverlo favorablemente a Panamá. Y ahí se planteaban temas de jurisdicción, de soberanía, de la participación panameña en el negocio canalero. Especialmente entre 1905 y 1906, y cuando llegue el ingeniero del canal, John Steven, se comienza a establecer lo que son negocios en la zona del canal, surgen los comisariatos, que eran dirigidos a ofrecerle mercancías a los trabajadores de la zona del canal y a los soldados. Se va creando residencia en la zona del canal, así que los panameños pensaban construir casas para los gringos que iban a entrar a la zona del canal, y resulta que la propia empresa construye casas para los blancos, para los extranjeros, españoles, frontillanos, de diversas nacionalidades, en la zona del canal. Entonces no hay rentabilidad, no compran en Panamá porque comprar sale más barato, no viven en Panamá porque viven casi gratis en la zona del canal. Y entonces la bonanza fantástica que pensaban tener no se tienen los volúmenes que ellos esperaban. Sí la hay, pero no en los volúmenes que ellos esperaban. ¿Ya? Así que los 10 millones que se le paga a Panamá también sirven para dinamizar la economía, se colocan en el Banco de Nueva York, el JP Morgan, y 4 quedan convertidos en un fondo que no se puede usar, que se invierte en bienes raíces en Nueva York y genera mucho dinero por lo menos por 2 décadas, pero no, no lo puede usar el Estado. El siguiente tema de conflicto es el diseño o problema que se intenta examinar, el diseño y construcción del canal. Y aquí entramos en la concepción de la obra. Cuando el primer ingeniero del canal llega aquí, John Wallace, venía con la idea de construir un canal a nivel. Pero cuando está aquí, desarrolla una epidemia de malaria, fiebre amarilla, tipo los trabajadores viviendo en tiendas de campaña. Él no ve cómo esto se puede resolver, pide maquinaria, pide equipo, pero para evitar que ocurra lo que había ocurrido con el canal francés, que había sucumbido a la falta de control fiscal y a la corrupción, ahora los oficiales de Washington ponían unos tape rojos para verificar que la compra se hiciera con la mayor eficiencia posible, y esto implicaba una lentitud en el proceso que retrasaba todo. Entonces, enfermedades por un lado, frenos burocráticos por el otro, eh, la dificultad de hacer un plan de canal a nivel que no existía. Tenía los modelos franceses, pero todo se veía como muy demorado, hacen que el primer ingeniero del canal renuncie, y el segundo ingeniero, John Steven, es el que entonces va a acometer la tarea de verificar la posibilidad de construir un canal a nivel de... Si no, no se puede. Si en 10 años queremos inaugurar el canal, no se puede. Es un canal de esclusa que podemos hacer un periodo mucho más razonable. Ponemos la primera esclusa por Cerro Sosa, cerca de donde está el Teatro Balboa, y luego colocamos la esclusa en Pedro Miguel, y en Gatucia hacemos el juego de 3 esclusas, y él va al Congreso y convence a la Comisión Especial del Congreso de que esta es la ruta más viable, y comienza el proceso de construcción, y que establece como 3 grupos de trabajo, uno trabajando en el área del Pacífico, otro trabajando en Pedro Miguel y cerca del puerto de Culebra, que era el lugar más conflictivo por los profundos continuos derrumbes de tierra que arrasaban con los ferrocarriles y las rutas de traslado de tierra y fuera del área de excavación. Comenzó la construcción en Catún, de firme, una esclusa enorme de tres esclusas, de 3 sagües,
¿ya? Él concibió que junto con la construcción, que había que construir una línea de ferrocarril. Las fotos que tenemos del ferrocarril en el área de excavación no son del ferrocarril Transilien, son ferrocarriles que él trae que son para tomar la tierra que se está excavando, colocarla al ferrocarril y que se la pueda dejar lejos. Ahí se diseñan unos volquetes que permiten voltearlo a la derecha, a la izquierda, según la necesidad, y esto facilita el trabajo de las grúas de colocar la tierra y el ferrocarril de la ruta lo lleva donde se necesite. Además, estas rieles se moverían en una dirección y otra. Al principio tenían como 700, 800 hombres para moverlo, y en la zona del canal se inventa un draft shifting machine, una máquina de cambio de rieles que lo hace ella misma, con una decena de hombres y en mucho menos tiempo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, parte de la tierra se usa para el relleno que se está haciendo en el Cosway, Peola, que uniría las islas Venado, Perico, Flamenco y Culebra, tierra firme, y parte en Rompeola de Colón y relleno donde fuera necesario. ¿Ya? Así que la obra queda diseñada con Steven. Él también patrocina la campaña sanitaria que impulsa el doctor William Gorga, que había estado en Cuba, había hecho la experiencia de cemento en Cuba, y se implica aquí, se aplica aquí esa experiencia en lo que se llamó la gran campaña sanitaria. A eliminar los criaderos de mosquitos, Aedes aegypti, anófeles, que transmiten la malaria y la fiebre amarilla. Entonces, por eso cuando se construyen acueductos y alcantarillados en la ciudad de Panamá, Colón, de la línea, era porque la gente no tenía cómo abastecerse de agua y usaba barriles, usaba tanques. Entonces esos barriles, esos tanques, la vasija, se llenaban de mosquitos y reproducían enfermedades. Para evitar que la enfermedad se reproduzca, tenemos que evitar que la gente almacene agua, pero para ello tenemos que proveerle de agua constante. Entonces, el sistema de acueducto alcantarillado, y se aprovecha para pavimentar las calles de la ciudad de Panamá, la ciudad de Colón, para que sean lugares pues, saludables. Todo eso es parte de la gran campaña sanitaria que logra para 1907 eliminar los brotes de malaria y fiebre amarilla, por lo menos los niveles que, que necesitaba. Y finalmente era el tema de el reclutamiento de obreros, que necesita de todo, excavadores, electricistas, ferrocarrileros, plomeros, de todo lo que necesita ahí. Y la empresa comienza a traer trabajadores de la Antilla, donde Jamaica no les permite salir debido a la decepción que había ocurrido y la situación tan complicada que había ocurrido con los jamaicanos que han sido dejados en Panamá cuando fracasó la compañía francesa. No les permite salir, entonces vienen fundamentalmente de la isla de Barbados, aunque también de Jamaica la gente se mueve de Jamaica a otra isla para venir para acá y evadir la responsabilidad y las limitaciones del gobernador de Jamaica, y de otras islas del Caribe comienzan a llegar. Martinica, por ejemplo, es un número importante de hombres y mujeres del Caribe, de Colombia, Centroamérica llega gente, se trae europeos, se trae españoles, italianos, griegos, británicos, franceses, se trae gente de Oriente, vienen chinos, vienen hindustanes, viene por lo menos un japonés. Son gente de 97 países distintos, casi 50.000 inmigrantes que llegan al canal y que constituye una fuerza de trabajo extraordinaria. Señala el autor con el tema de los afrontillanos, que es un tema que le interesa, que ha estudiado en un libro que se llama Black Labor on a White Canal, el trabajador es negro en un canal blanco, él dedica a ese tema, y lo retoma aquí brevemente, para referirse con los antillanos venían aquí pues con la idea de yo llego, ahorro, mando algo, y cuando termina la obra me voy, porque aquí el salario era mejor que los que había en el Caribe, porque se puede ganar hasta $1 diario,
cuando veía $1 diario allá, a peso nada más. Entonces la gente de Barbados ahorró y sabemos por el trabajo de Wilman Newton que el dinero de Panamá en Barbados significó para que crear una fuerte capa media, ¿no? Sin embargo, él señala que al final la mayoría de los migrantes se quedaron permanentes en Panamá o de Panamá se fueron a trabajar a las fincas bananeras que están subiendo en Costa Rica, Nicaragua, Honduras, el área de Boca del Toro, o inclusive algunos fueron a trabajar a Cuba. Es decir, que aquellos que llegaron tarde no fueron suficientes, decidieron seguir explorando fuera de sus islas de origen para ver cómo les iba, y algunos incluso logran emigrar a Estados Unidos. Él explica también el tema del rol de plata, el rol de oro, gold roll, silver roll, va a decir que el silver roll es fundamental, o sea, el gold roll fundamentalmente para Estados trabajadores norteamericanos, aunque también le tocaría allí a algunos británicos, y el silver roll es para trabajadores caribeños, pero también le tocaría a los latinos que estaban ahí, están en el silver roll. Eso originalmente era porque a uno les pagaban con moneda de oro, con moneda de plata, pero tiempo, cuando empieza a pagar en salario, significa que uno cobraba un salario mayor que los otros. ¿Ya? Porque realmente era con moneda, pero cuando se cambia a pagar con dólar a partir de mediados de 1904, igual. Igualmente señala él que en 1907 se retira de Panamá por diversas razones que no vamos a explicar ahora. John Stevens y el gobierno norteamericano, el presidente Roosevelt designa como tercer comisionado del canal y que va a terminar la obra y se convertirá en 1914 el primer gobernador formal de la zona del canal, al coronel George W. Goddard, un ingeniero militar. Y él establece lo que son las leyes Jim Crow, la segregación racial. Eso no existía cuando Steven, él lo impone, y esos códigos negreros que han surgido en Estados Unidos, en el sur, en el cual eh, negros y blancos son iguales ante la ley, pero no juntos. Entonces se establece separación entre unos y otros. Y eso llevará a que haya viviendas para blancos, viviendas para frontillanos, habrá parques para blancos, parques para frontillanos, hospitales y clínicas para blancos, hospitales y clínicas para afrontillanos, afrocaribeños, centroamericanos. Es decir, todo un sistema de segregación racial en el cual el tema racial es importante. Obviamente dirigido en Estados Unidos a los jugadores estadounidenses negros, pero que acá se multiplicaba porque eran ni siquiera norteamericanos, eran caribeños. Y ahí también metían a los latinos. Así que esto es una situación muy complicada que se extiende casi por la mitad del siglo XX. Pero él dice algo interesante. Eso aplicaba también a los panameños, excepto a unas 80 familias panameñas, dice, buenas familias, que quedaron en la planilla de oro para fines políticos. Estas son las familias que eran consideradas gold roll, y podían trabajar en la zona del canal como blanco, y cobrar como blanco, que podían mandar a sus hijos a las escuelas de school, high school, ya, podían comprar los comisariatos, y ese grupo muy afín, más afín a los norteamericanos que a los panameños, que realmente tenían doble nacionalidad. Así que eran panameños Sonia, podríamos decirlo. Y finalmente viene el tema de mantener el orden público, la seguridad, para lo cual pues, los norteamericanos eliminan el ejército, tratan de desarmar la policía e imponer el control de la zona del canal a través de la policía militar, inclusive esa policía militar será jurisdicción fuera de la zona del canal. Entonces, por eso dice que por ello es que la construcción de la zona del canal, si bien tiene la belleza de que nos da agua, energía eléctrica, servicios higiénicos y teléfono, telégrafo y qué sé yo, impone una segregación racial
muy profunda en el conjunto de la sociedad y genera tensiones y conflictos sociales. Finalmente, el impacto en la política de la sociedad panameña justamente es ese. Aquellas personas que estaban afines al gobierno americano y son de los que creían que Panamá debía permitir que Estados Unidos hiciera lo que quería en la zona del canal porque era suya, y si era posible Panamá se debía anexar a los Estados Unidos. Esa gente, pues, desde el comienzo, coloca el país bajo un sistema de dependencia total sobre el Panamá. Son ellos los que aplauden cuando eliminan al ejército, son los que aplauden cuando desarman a la policía, son los que piden la intervención electoral, primero la supervisión de la elección del 6, luego la supervisión de la elección del 8, la supervisión de la elección del 12, aplauden cuando Estados Unidos interviene en la elección del 18, piden la intervención del 20, el 24, el 28, porque para ellos es natural que Estados Unidos garantice, siguiendo el artículo 136 de la Constitución, el orden, la seguridad, la soberanía y la estabilidad de Panamá. Y eso obviamente genera conflictos con sectores panameños que creen en la independencia, que se ve reflejado ya desde 1908, 1910, cuando obligan a Carlos Mendoza a retirar su candidatura, 1918, cuando impiden que se aplace la elección e incluso tratan de que, frente a la intención del presidente Ciro Urriola de posponer las elecciones, o lo obligan que las haga, y ellos toman el control de las elecciones, las supervisan, realizan elecciones, cuentan votos y asignan curules y cargos, lo asignan ellos. Y se hace la presentación de una propuesta en la Asamblea para que Panamá solicite la anexión de Estados Unidos. Aunque esa propuesta no fue a ningún lado, porque el candidato que ellos proponían para presidente, que era Ricardo Arias, hermano de Tomás Arias, que fue ese primer ministro de Relaciones Exteriores que le cedió a los norteamericanos los puertos de Balboa, Cristóbal, los derechos jurisdiccionales, el derecho de policía, les reconoció todo lo que ellos querían porque creía que la jurisdicción de la zona del canal era de ellos. El hermano de él, que comparte estas ideas pro anexionistas, era el candidato que recomendaban en el 18. La cuestión que no se logra, y la Asamblea eligió a Belisario Porra, que tampoco planteaba en ese momento una ruptura con el modelo, pero por lo menos sí planteaba consolidar la independencia de Panamá. ¿Ya? Ahí nos explica el caso de Richard Marsh, que presiona para que no elijan a Carlos Mendoza como presidente, y luego nos plantea el tema de la, la relación entre las élites panameñas y los norteamericanos, ¿ya? La hostilidad que hay contra los afrontillanos a ambos lados, el hecho de que a partir del 1912 los americanos comienzan a sacar panameños y altillanos de la zona del canal para que se vayan a vivir a los caserones de madera que la élite ha construido en Santana, Caledonia, y que generarían el conflicto inclinario 10 años después. ¿Ya? Los intentos de perseguir a los frontillanos que hizo que se cerraran para defender su identidad cultural, lo cual hizo que se convirtieran en blanco, muy fácil de identificar y de ser criticado por la élite ismeña panameña que intentaba sacarlo del país en varias ocasiones y no podía. Y finalmente la obra que se construye entre el 8 y el 12, ya para el 12 una gran cantidad de trabajadores sale, la obra continúa hasta el 14, básicamente con mano de obra eh, afrantillana, en lo que es el puerto de Culebra, y la inauguración del canal en 1917.
14. Ahí señalan que fue Gotha el que mueve el terminal, la primera esclusa que iba para Cerro Sosa, que ubicamos ahí detrás del Teatro Balboa, la mueve para Miraflores, para que esté lejos de la entrada, de forma tal que fuera difícil de sacar. Es el quien termina de convertir el causeway no solamente en un rompeolas para facilitar la entrada de los barcos en el canal, sino que lo fortifica y aparece ahí la primera base militar o campamento militar llamado Amador Washington, referente a los dos primeros presidentes de Estados Unidos y Panamá. A él también le corresponderá ampliar y hacer más grande la esclusa para que empiecen los últimos barcos de guerra norteamericanos. Así que hace unas modificaciones al plan que había tenido Steven originalmente a la obra. A él le correspondió inaugurar el edificio de Administration Building, porque desde 1904 hasta 1914 se había usado al Gran Hotel, hoy es el Museo del Canal, como terminal o centro de oficina de las misión del canalismo. Había establecido Steven una oficina de ingeniero en Cerro Culebra, y ahí se reunió en alguna ocasión la línea Canal Commission, pero ahora se decide construir un edificio propio, que es el edificio de la administración que conocemos, y que se inaugura un mes antes de la inauguración del canal. La planilla de plata, que había llegado a unas, había llegado a 50.000 personas, llegó hasta 38.000 personas el 13, comienza a decaer en ese periodo, y para el 1921 son solo 8.000 trabajadores. También el número de trabajadores antillanos disminuye rápidamente entre 2018. Así que ya para el 2021 el número de trabajadores en el canal disminuye, porque la construcción del canal ha terminado y esa gente se expulsa de la zona del canal, pero también a los panameños que vivían en la zona del canal se les expulsa y queda la zona convertida en un emporio estadounidense, una colonia estadounidense en Panamá. Botas, una vez inaugurado el canal, se convierte ya no en ingeniero en jefe, sino convierte en primer gobernador de la zona del canal. Y la zona se militariza para efectos de la Primera Guerra Mundial, y ese proceso continuaría a lo largo del siglo XX hasta que a mediados de la Segunda Guerra Mundial aparece como el complejo militar que conocemos. Para resumir, trabajaron en el canal unas 75.000 personas de unos 97 países distintos de hoy. Costó unos 352 millones, eso que ha incluido los 40 millones que se pagaron a la compañía nueva del canal, los 10 millones que se dieron a Panamá, y oficialmente 5.600 personas murieron de accidentes y enfermedades durante la construcción, sumando los dos periodos, el francés y el norteamericano. ¿Ya? Y para 1850 unos 100.000 descendientes afrotillanos vivían en Panamá, Colón y el área de la Sabana. En la zona del canal se levantó la zona del canal con un complejo militar, fue sede del Comando Sur, y ahí vivían los Sonian, personas norteamericanas nacidas, crecidas aquí, que veían esto como su casa y se establecían ahí pues derecho a casa, derecho a residencia, teléfono gratis, no pagan energía eléctrica, no pagan agua, disfrutar de un comisario tanto que era pues una ventaja extraordinaria. La construcción del canal como obra de ingeniería estuvo sumada o unida a la construcción de la zona del canal.
que era un enclave colonial estadounidense en Panamá, donde se reprodujo The American Way of Life y pretendía una terrible influencia en la sociedad panameña por sus prejuicios, su visión del mundo, sus instituciones, sus estructuras, sus leyes. ¿Ya? Y entrar a la zona del canal pues estaba terriblemente restringido. Desde ahí controlaban, desde ahí son los que autorizaban que Panamá pudiera tener aviación, tener teléfono, tener después televisores, radio, controló todo lo que venía de Panamá. Y durante el periodo de Porras y los primeros gobiernos de 1914 hasta tal vez el 24, se tenían supervisores norteamericanos en todos los ministerios, y ellos decidían junto a los ministros todo lo que ahí se hacía. Y pongo que ellos decidían junto a los ministros porque realmente ellos decían los aspectos fundamentales. Entonces Panamá pues parecía una colonia británica, pues hablamos de un semi-protectorado. Muchas gracias.